Hoy comenzamos el capítulo 4 de Lucas. Y lo que estuvimos viendo en este tiempo es cómo el autor de este evangelio, que él aclara al comenzar, que estuvo investigando y que quiso poner todas las cosas por orden, bueno, él probó que Jesús es el auténtico Hijo de Dios. Vimos a lo largo de estos primeros 3 capítulos que Jesús nació de una virgen, que fue concebido por el Espíritu Santo. Vimos que ese mismo Espíritu descendió como paloma sobre él y que permanece en él, dice la Escritura. Que el mismo Padre, desde los cielos abiertos, declaró con voz audible que Él es su Hijo amado en quien tiene complacencia. También Lucas, en estos 3 capítulos, demostró que Jesús es auténticamente hombre. Es auténticamente Dios y auténticamente hombre. Porque, bueno, nació de una mujer virgen, pero nació de una mujer, como un bebé, como todo niño, y creció, fue cuidado por sus padres, él necesitaba el cuidado, no se podía atender a sí mismo. Tuvo una mamá y un papá adoptivo que lo cuidaron, lo criaron, él creció, se fortaleció, dice la Escritura, y estuvo 30 años en el anonimato, viviendo como otro cualquiera. Se dedicó a la carpintería, y como hombre que era, tenía sentimientos, tenía emociones, tenía necesidades. Vemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Cuando le traían los niños, que los discípulos querían evitarlo, los padres le traían a los niños para que los bendijese, y él les expresaba cariño a esos niños. Dice en Marcos 10:16, y tomándoles en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vemos la actitud cariñosa del Señor Jesús. No solamente permitía que vengan a Él, sino que los alzaba, oraba por ellos, los bendecía. También vemos que Él sentía compasión por los demás. Compasión quiere decir que compartía su pasión, su dolor. Y cuando Lázaro murió, Él se compadeció de todos los que estaban sufriendo por esa pérdida. Y vemos en Juan, capítulo 11, versículos 33 al 35, que dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35, tan conocido, dice Jesús lloró, se compadeció de ellos hasta el punto de llorar. También, como hombre, sintió ira, enojo. Cuando él veía que sus discípulos no tenían la fe suficiente para realizar las obras que él le encomendó, se enojó. Por ejemplo, el Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Se enojó. Y como hombre, también tenía necesidades físicas. Leemos que sufrió cansancio, que tenía sed, hambre. Jesús era Dios y era también hombre, completamente Dios y completamente hombre. Y como hombre,
también fue tentado. Durante esos 30 años que él vivió en el anonimato, fue tentado como cualquier otro hombre. Pero nos aclara la Escritura que sin pecado. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como cualquier otro, pero sin pecado. Y así lo describen los autores del Nuevo Testamento. Pablo dice, el que no conoció pecado. Pedro dice, no hizo pecado. Y Juan, en su carta, dice, no hay pecado en él. Jamás el Señor Jesús pecó, porque si hubiera pecado no podría habernos representado allí en la cruz. Ahora él comenzaba su ministerio, él había sido bautizado por Juan, ustedes saben, el Espíritu Santo vino sobre él, lo que hablábamos recién, el Padre confirmó quién era y ahora comenzaba su ministerio. Entonces, Satanás se presentó de manera personal para tentarlo. El mismo que había tentado a Adán y Eva como serpiente y que tuvo todo el éxito al hacerlo. El mismo que intentó una y otra vez a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento de detener la ascendencia del Señor Jesús. Trató de impedir con todas sus fuerzas el nacimiento de Jesús. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis lo describe como el dragón, la serpiente antigua, que estaba esperando el nacimiento del niño para devorarlo. Ese es Satanás. Y ese es el que ahora estaba tratando de tentar, de hacer caer al Señor Jesús. Ahí estaban, frente a frente, aquellos que en Génesis 3:15 el Señor había anunciado. Leemos que el Señor le dice, maldiciendo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú, le dice la serpiente, le herirás en el calcañar. Ahora estaban ahí, la simiente de la mujer y la serpiente, cara a cara. Ahora, nos surge la pregunta inevitable. ¿Es posible que el Señor Jesús cayera en la tentación, que cediera a la tentación? Y esta pregunta ha tenido respuestas diferentes. Los escritores, los expertos se dividen en dos bandos, los que dicen que sí, que el Señor Jesús podría haber caído en pecado, y los que dicen que no, la gran mayoría dice que no. La realidad es que la Escritura nos dice que el Señor Jesús fue tentado y que no cedió. Eso es lo que dice la Escritura. Que Él fue tentado y no cedió. ¿Podría haber cedido? Más que de opinar de un lado o del otro, tenemos que entender que hay cosas que nosotros no podemos llegar a comprender, que nuestra mente limitada nunca va a poder hurgar en las profundidades del alma del Dios hecho hombre. Lo que vemos es que Él sufrió tentación, pero que no cayó en pecado. Hasta ahí llegan las Escrituras. No podemos avanzar mucho más que eso. Ahora, la caída del hombre se produjo cuando Adán se dio a la tentación allá en el Edén, bajo la influencia de Eva, que a su vez había escuchado a la serpiente.
Ahora el Señor Jesús comenzaba su ministerio. Él es el postrer Adán. Y la serpiente iba a intentar con él lo mismo que hizo con el primer Adán. Leemos entonces capítulo 4, versículos 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postraro, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, veíamos que el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán y ahora dice que volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Señor Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Él estuvo en perfecta comunión siempre, desde el momento en que nació, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Y pasó esos 30 años en anonimato, en comunión con el Espíritu Santo. Pero ahora leemos que Él fue ungido por el Espíritu Santo, porque vos sabés que Él como Dios, Él se despojó de los atributos divinos. Y ahora, a partir de su bautismo, Él recibió la unción, vino el Espíritu Santo como paloma sobre Él y permaneció en Él para capacitarlo para la obra que Él iba a realizar. Entonces, ahora dice que lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Seguramente, dice después, por 40 días y era tentado por 40 días fue llevado al desierto. Con el propósito, con uno de los propósitos, de que estuviera en comunión con el Padre, en oración, preparándose, recibiendo del Padre para lo que tenía que enfrentar. Ese era uno de los propósitos. Después vamos a ver otro bien claro. Y dice, por 40 días había sido llevado al desierto. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. El texto que leemos de acá, el texto de Lucas, nos hace parecer que Jesús sufrió tentación durante los 40 días. Pero cuando leemos el texto paralelo de Mateo, ahí vemos que es mucho más claro. Fíjate, Mateo 4, 2 y 3. Mateo 4, 2 y 3 dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador. Entonces, durante esos 40 días, él estuvo en comunión con el Señor, con el Padre. La comida quedó relegada en otro plano. Él no estaba pensando en eso. De hecho, él no fue al desierto con el propósito de ayunar. El ayuno fue una consecuencia de lo que él vivió en el desierto. No comió. Pero bueno, pasados esos 40 días, ahí sintió hambre. Y entonces vino el tentador. Y ya tenemos que ver algunas características del enemigo. Él viene en el momento indicado.
es muy sabio para elegir cuándo atacar. Y acá el Señor verdaderamente tenía muchísima hambre, después de 40 días sin comer. Entonces, este era el momento indicado para Satanás para traerle tentación. Y te decía que uno de los objetivos del Espíritu Santo de traerlos era, claro, que esté en comunión con el Padre, pero en Mateo se nos dice otro objetivo claro. Y dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. O sea que el Espíritu Santo también tenía como objetivo que Jesús fuese tentado por Satanás, por el diablo, diabolos, el calumniador, el acusador. Adán, como representante de toda la humanidad, fue tentado y pecó, y a raíz de su pecado, toda la humanidad cayó en pecado. Por Adán, dice, entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte. Él representaba a toda la humanidad y así fue que toda la humanidad está en pecado. Jesús, Él venía a redimir a su pueblo. Él venía a traer salvación a sus escogidos. Y Él como representante de ellos ahora iba a ser tentado, pero no para ceder a la tentación, sino para resistir a la tentación. El Espíritu Santo entonces llevó a Jesús al desierto también para que sea tentado por el calumniador, por el diablo, el acusador. Y entonces ahora se describe las tres tentaciones. La primera dice, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Y como te decía, estos pasajes son muy reveladores sobre la manera en que Satanás actúa. El Señor Jesús lo describió a Satanás, al diablo, como el padre de mentira. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 44, donde se nos describe a este ser. 8:44 de Juan. Y dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahí se nos describe Satanás. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso de naturaleza. Él no habla verdad, habla mentira. De suyo habla, dice. Es mentiroso y padre de mentira. Entonces, él se presenta no como el diablo, no se presenta como el enemigo. Él se presenta como tu amigo, como el consejero que te va a dar la solución al problema que estás atravesando. Él te va a dar palabras dulces, fáciles de escuchar. Y la mentira es mentira cuando encierra algo de verdad. Porque si la mentira no tiene nada de verdad, es solamente una fantasía. Pero la mentira causa efecto, es eficaz cuando encierra algo de verdad. Y entonces Satanás se presenta a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Él no está dudando, ahí cuando dice si eres hijo de Dios, él no está poniendo en duda que Jesús es el Hijo de Dios. Al contrario, de hecho el Señor Jesús escuchó
unos días antes al mismo Padre del cielo, decir, tú eres mi Hijo amado. No iba a venir ahora el diablo a negar lo que el Padre había dicho, sería una ridiculez. Lo que Satanás le está diciendo con ese si eres hijo de Dios, como dice la Reina Valera, es puesto que eres el Hijo de Dios. Él da por sentado que es el Hijo de Dios. Como sos el Hijo de Dios, le está diciendo, lo que tenés que hacer, Jesús, ya que tenés tanto hambre, simplemente es decir a esta piedra que se convierta en pan y podés comer y saciar tu hambre. La tentación era real porque Jesús verdaderamente tenía hambre. Ahora, ¿qué era lo que Satanás estaba buscando con esta tentación? Que Jesús se valiera por sí mismo sin esperar la provisión del Padre. Quería que obre de manera independiente. Eres el Hijo de Dios. ¿Por qué tenés que andar pasando hambre? Si tenés el poder para hacerlo, hacelo vos, no tenés que esperar a tu Padre. Solamente declaralo y ahí lo tenés. Jesús le dice, versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La manera en que el Señor responde a la mentira es con la verdad absoluta, la verdad que no se discute, la verdad escrita, la palabra de Dios. Y él cita ahora y también en las futuras tentaciones el libro de Deuteronomio. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el contexto es que Moisés le está hablando al pueblo y le está haciendo recordar cómo Dios estuvo en cada momento de esos 40 años en el desierto y cómo suplió sus necesidades aún con algo que ellos ni conocían. No les dio pan, les dio algo que ellos nunca habían visto, el maná, algo que solamente Dios conocía. Vamos a leerlo, Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo que sale de la boca de Jehová es palabra de vida. Él es el Dios creador. Él es el sustentador. Y sus hijos esperan en Dios. Jesús no iba a caer en esta tentación. Él no iba a tomar el camino de la independencia. Él iba a esperar en el Padre. Y qué triste es aquel que cree en la verdad de Satanás, en la mentira de Satanás. Aquel que piensa que debe satisfacer sus necesidades por sus propios medios sin esperar ayuda de nadie. Esa persona no conoce la paz que provoca saber que Dios está al cuidado de sus hijos. El Señor Jesús, unos meses después, enseñaría a sus discípulos en el Sermón del Monte, y lo leemos en Mateo 6:31 al 33, y les dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando comparamos las circunstancias de la tentación de Adán y la tentación de Jesús, verdaderamente nos maravillamos de nuestro Salvador. Porque, fíjate, Adán estaba en el mejor de los lugares, estaba en el huerto del Edén cuando pecó. Jesús estaba en el peor, en el desierto de Judea. El mundo donde Adán vivía era el mundo perfecto, sin pecado. Jesús se movía en un mundo caído, lleno de pecado. Adán se dio la primera tentación que tuvo. El Señor Jesús estuvo 30 años siendo tentado y no se dio. Adán tenía alimentos alrededor de los más grandes manjares. Jesús estuvo 40 días sin probar comida y lo único que había alrededor eran piedras. Adán comió sin tener hambre. El Señor Jesús no comió teniendo hambre. Adán estaba en las mejores circunstancias, el Señor Jesús estaba en las peores. Y el pecado de Adán trajo condenación a toda su descendencia. Y el Señor Jesús, la santidad del Señor Jesús, la obediencia del Señor Jesús, trajo salvación a toda su descendencia. Y esa mentira que Adán trató de que el Señor Jesús escuchara para hacerle caer, es la misma que ahora se escucha, la misma mentira de Satanás la sigue diciendo hoy. Tú eres hijo del rey, tú eres el hijo de Dios. ¿Por qué tenés que tener necesidades? ¿No sos el hijo de Dios? Simplemente tenés que declararlo y lo tendrás. Proclamalo, decretalo. No tenés que esperar en Dios. Vos sos el que puede hacerlo, vos tenés poder. Esa es la misma mentira que se escucha domingo tras domingo en muchísimos púlpitos de este tiempo. Tú eres el hijo del rey. ¿Me escuchaste alguna vez? Como hijo de Dios vos no tenés que tener necesidades. Decretalo, declaralo y lo tendrás. Es Satanás hablando a través de sus ministros. La segunda tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás, el padre de mentira, ¿qué puede decir sino mentiras? Esta tentación dice que lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Solamente lo podemos explicar como una visión, porque aunque lo haya llevado al monte más alto, al Everest, igual no podría haber visto todos los reinos de la tierra en un momento. Entonces, claramente esto es una visión donde el diablo le muestra los reinos, dice, de la tierra. Y él dice: a ti te daré toda esta potestad
y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjate que, como te decía, tiene que haber algo de verdad en la mentira para que sea una mentira creíble. Ahora Satanás dice que todos esos reinos le han sido entregados. La gloria de ellos, la potestad, le ha sido entregada. ¿Por quién se la entregó? ¿Quién se la entregó? Porque la Escritura dice que todos los reinos, que todas las cosas pertenecen al Padre. Lo que sí dice la Escritura es que Satanás es el Dios de este siglo, que Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Dice que hay principados, potestades, huestes de maldad y un montón de cosas. Satanás reina o gobierna en aquellos hombres, mujeres, espíritus que niegan el señorío de Cristo. Y tiene poder sobre las naciones. Pero ese poder es totalmente limitado, porque es Dios el que tiene el verdadero poder. Y Dios dice, marca los límites. Satanás no puede darle a Cristo como si Cristo fuera inferior a él. Es toda una mentira. En la Escritura vemos constantemente, siempre, desde Génesis 3:15, vemos la superioridad de Cristo sobre él. La simiente de mujer le pisará la cabeza. Le herirá en la cabeza, mientras que la serpiente le herirá en el calcañar. Él no tenía potestad para darle a Cristo, porque él no era superior a Cristo. Y su autoridad en el mundo está supeditada a la autoridad de Dios. Entonces esto es una verdadera mentira. Y la mentira ya toma ribetes de locura cuando le dice, si tú, todo esto te daré, si tú postrado me adorares. Lo que él estaba buscando es ocupar el lugar de Dios, la adoración. De hecho, toda religión falsa es, en definitiva, adoración a Satanás. Ahora, el Señor Jesús sabe que todo esto es mentira, sabe que Dios es el Señor de todas las cosas y que la autoridad de Satanás es limitada y que Satanás no puede darle nada a Cristo, de quien son todas las cosas. Pero ¿cuál es la tentación aquí? ¿Cuál es la verdadera tentación? Lo que Satanás quería lograr es que Cristo buscara la exaltación, la gloria, sin pasar por el padecimiento. Y es más, acabo de decir algo que no es. No me expresé bien. Satanás quería que Cristo lo adore, eso es lo que quería. Pero la tentación en realidad, para Cristo, con esto que le estaba diciendo Satanás, es en alcanzar la gloria, porque Satanás no sabía lo del padecimiento de Cristo. La tentación de Cristo es alcanzar la gloria sin pasar por el padecimiento. Es cortar camino, no tener que pasar por la cruz, porque ese era el verdadero motivo de angustia del Señor. Era una verdadera tentación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Satanás estaba buscando que Cristo le adore con mentiras. Pero la tentación que sufría el Señor era alcanzar la gloria sin el padecimiento. Cortar camino. El Señor, recién leíamos el pasaje, en Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esto verdaderamente lo angustiaba al Señor. Tenía que soportar la ira del Padre. Y cuando estuvo en Getsemaní oró 3 veces que si fuera posible que el Señor apartara esa copa de él, que lo haga, pero que se haga su voluntad. Verdaderamente era una angustia para el Señor Jesús atravesar por ese momento.
Y una tentación, pero una tentación a la que él no cede. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente le puso la palabra, les puso la palabra, de nuevamente Deuteronomio. El Señor no iba a tomar ningún atajo hacia la gloria. Ningún camino corto, ningún camino ancho. La tentación era, ¿por qué tenés que padecer? ¿Por qué tenés que sufrir? Y esa es la tentación que todo cristiano también sufre. ¿Por qué tenés que esperar? ¿Por qué no lo tomás ya? ¿Por qué tenés que esperar para ser feliz? Y la Escritura dice, Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. El Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y la tercera tentación dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás, el padre de mentira, ahora va a emplear la mentira más sutil. Él va a usar la misma palabra de Dios, pero lo va a hacer como Él sabe hacerlo. Y como sus ministros lo siguen haciendo a lo largo de la historia, y hoy lo vemos constantemente, sacando el texto del contexto y hacerle decir a ese texto lo que quiere. No lo que dice, sino lo que, en este caso, Satanás quiere. Dice que lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo más alto del templo. Se calcula que el lugar más alto del templo está a unos 150 metros, o sea que realmente es alto. La tradición dice que de ahí tiraron abajo a Santiago, el hermano del Señor, el que escribió la carta. Dice que lo puso en el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, como eres hijo de Dios, esto es algo verdadero, y estás tan seguro de su palabra porque lo estás citando cada rato, le dice Satanás, entonces ahora te desafío a que nos demuestres que verdaderamente crees en ella. Si eres hijo de Dios, entonces,
échate de aquí abajo, porque la palabra dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vos tirate, porque confías en la palabra de Dios, entonces Dios va a mandar a unos ángeles y vas a demostrar tu fe. O sea, lo que Satanás le está diciendo, bueno, da ese paso de fe que tanto hablas. Era una trampa, clara. Y según la mirada de Satanás no tenía cómo perder. Porque si Jesús se tiraba y no venía nadie a su rescate, se estrellaba en el fondo y moría y se acababa el problema para Satanás. Ahora, si Jesús se tiraba y venían los ángeles, bueno, Satanás ganaba porque lo forzó con su mentira. Forzó a Dios con su mentira. Hubiera triunfado Satanás, haciéndole decir la palabra lo que la palabra no dice. Y si Jesús no se tiraba, entonces no tenía fe. ¿Dónde está tu fe? Pero Jesús conoce la Escritura, sabe el contexto de ese versículo. ¿Cuál es? ¿Lo conocen ustedes? El Salmo 91, que está hablando de que Dios da cuidado al que mora a su abrigo, el que mora al abrigo del Altísimo. Él da cuidado, pero no está diciendo que va a cuidar cualquier estupidez, cualquier temerosidad. No está diciendo que vos cruces sin mirar la avenida 9 de Julio porque Dios te cuida. No es así. Dios no apoya la temerosidad de las personas, la necedad de las personas. No apoya cualquier cosa que hagan sus hijos. Eso es tentar a Dios y es un pecado. Y Jesús dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás saca de contexto para hacer creer a las personas lo que la Escritura no dice. Y eso hacen sus ministros hoy. Sacan de contexto para que los escuchan den el famoso paso de fe. Entonces los animan a no tomar remedios, a dejar trabajos, a ofrendar todo lo que tienen, por supuesto. Da el paso de fe, ofrendar todo lo que tienen, hasta el último peso, lo que tenés para los remedios. Da el paso de fe. Tírate al vacío y Él te sostendrá. La mentira satánica. El Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús claramente no cayó en las mentiras de Satanás. Y dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Porque una y otra vez a lo largo de su ministerio, Satanás se apareció de diferentes maneras para tentarlo. Una muy clara fue cuando usó al apóstol Pedro. El Señor Jesús les anuncia a sus discípulos por primera vez que Él debía padecer en manos de hombres pecadores y debía morir en la cruz, capítulo 16 de Mateo, y a resucitar al tercer día. Y Pedro le dice, no, Señor, que tal no te acontezca. Y Jesús, sabiendo de dónde venía esa palabra, le dice, versículo 23 de ese capítulo 16, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta de lo que hace Satanás? Hace que vos no pongas tu mira en las cosas de Dios, sino que pongas tu mirada en las cosas de los hombres. Por eso Satanás
viene a través de sus hijos, como amigos, y te abraza y te dice consejos que vos querés escuchar, palabras que vos querés escuchar, palabras sutiles, palabras dulces, palabras agradables, consejos razonables, que hace que vos pongas tu mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Así actúa Satanás. Satanás busca que vos no confíes en Dios, que no esperes en Dios, que actúes fuera de su voluntad, que tomes atajos. Él tergiversa las Escrituras para sus propios fines. Tiene un ejército dedicado a eso. Judas escuchó a Satanás. Y dice Juan 13:27, y después del bocado en la última cena, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y fue y lo traicionó. Eso es lo que busca Satanás. Pero tenemos la manera de resistirlo. Escrito está, la palabra de Dios. Pero no basta que vos conozcas la palabra de Dios. Vos necesitas estar en una actitud de vigilancia. Velad, dice constantemente el Señor. Hay que estar velando, atento, hay que estar en oración y fundados en la palabra. Y cuando viene la tentación, la mentira de Satanás, vos tenés que poner la verdad de la Escritura delante. Entonces, también dice la Escritura, Satanás huirá de vosotros. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Amén.